Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta y vamos a abordar un tema muy importante y es sobre las hernias más comunes en la infancia. Y para profundizar en este tema está conmigo el doctor Andrés Ayala. Feliz año, doctor, ¿cómo está? Feliz año, Edna, muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos este año comenzando y tratando de compartir los conocimientos con la población nicaragüense. Gracias por estar con nosotros. Él también el año pasado nos estuvo acompañando en varios programas, así que gracias por darnos su tiempo. Muy bien, siempre tocando estos temas que son tan buenos para nosotros los padres y poder tener conocimiento también más de alguno. Tal vez le vio algún bultito, ya sea a su niño o al hijo de tu familiar, y salieron corriendo al hospital y entonces dicen: se hernió el niño porque lo dejé llorar demasiado. Muchas veces suele suceder eso, ¿no, doctor? ¿Qué tan cierto puede ser que por llorar mucho, por dejar llorar a un bebé, se puede herniar? En realidad no es la causa. No es la causa. Las hernias más comunes en infancia generalmente tienen de por medio procesos que no se terminaron o no se completaron de manera adecuada. En este caso es el cierre de las aponeurosis, que son capas fibrosas que cubren los músculos de la pared abdominal. Entonces, cuando no se cierra bien estas capas aponeuróticas a nivel de la cicatriz umbilical o del ombligo, entonces queda una parte débil o queda una parte sin cobertura de fortalecimiento. Perfecto. Entonces, en ese caso ya existe un defecto. Y cuando el niño llora, camina o hace mayores esfuerzos como tos, diarrea, llanto persistente, obviamente se nota la protrusión de contenido abdominal, ya sea epiplón, intestino, a través del defecto de la pared. Perfecto. Y esto es lo que se conoce como hernia, ¿verdad? Y recibe el nombre, el apellido más bien, según el lugar donde se dé esta protrusión. Muy bien, y existen dos tipos, la hernia umbilical y la inguinal. Entonces vamos a hablar y profundizar en cada una de ellas, pero vamos a comenzar con la umbilical. ¿Por qué se da esto? Y obviamente, ¿y cómo se ve también? ¿Es ese bultito o ese ombligo como una pelotita que se le hace al bebé, doctor? ¿Así se ve? Sí, bueno, hay unas que son más evidentes que otras, eso va a depender del tamaño, del defecto. Defecto me refiero, como les mencionaba, bueno, cuando se está formando la pared abdominal del bebé, existen unas capas llamadas aponeurosis que cubren los músculos de la pared abdominal. Entonces, estas capas van a coalescer o a unirse a nivel del ombligo, a nivel del cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical se seca, están trabajando esas capas para terminar de fortalecer esa parte que no está cubierta todavía. Cuando no se termina ese proceso o se hace de manera incompleta, queda una parte sin fortalecer, o más bien queda una debilidad de la pared, un defecto de pared, lo conocemos. Y entonces, de esta manera, dependiendo del defecto, obviamente se va a hacer más evidente la protrusión o el abultamiento al nivel del ombligo. Es más frecuente en los niños prematuros. Es más frecuente. Sí. ¿El niño presenta dolor, ardor? Puede haber una molestia, sobre todo cuando los defectos son de pequeños a medianos y se introduce el contenido que comúnmente puede ser epiplón, grasa o en algunos casos intestino. Entonces, cuando se introduce y se queda atrapado o es un defecto pequeño y se está introduciendo por deslizamiento, puede haber dolor. Puede haber dolor, molestia, y lo evidente pues es la protrusión, una chimbombita o chimbombota, ¿verdad? Dependiendo del defecto, a nivel del ombligo. Y lo primero que cuando vemos esa chimbombota, van a escuchar decir de la bisabuela o tatarabuela: ponele una moneda con un trapito. Esto ya es... ¿Esto es un mito? ¿Esto más bien podría perjudicar la piel del bebé, doctor? Sí. Y es verdad, ¿no? Lo de la moneda. Sí, no, y hay muchos métodos, no solamente la moneda. Lo más común, de hecho, es el famoso fajero. El fajero, claro. Es un trapito que le ponen para evitar de que se le salga, que se le haga la hernia. Sí, pero eso en realidad no evita absolutamente nada. Porque todo es por dentro, al final. Y la moneda podría más bien infestar claro esa que zona. Sí, puede causar una dermatitis por irritación y eso se puede sobreinfectar. En algunos casos también le ponen una pelotita de cera, a veces una chibolita, una canica.
Un limoncito tierno. No lo puedo Hay un creer. montón de métodos que utilizan y le ponen ahí el limoncito y luego el fajero. Pero en realidad este tipo de métodos de utilizar un objeto, moneda, limón, pelotita de cera, más bien lo que puede causar es esto que menciona, una dermatitis, una irritación, una infección, y a la vez retrasar el proceso de curación de la hernia, porque es muy importante eso. La hernia umbilical es la única hernia programada genéticamente para cerrarse sola. Solito, o sea, no hay Solita. que ver, no hay que tocarla, nada. Sí, puede haber una resolución espontánea Ok. de la hernia del ombligo y se esperan hasta los 3 o 5 años de edad para que esto pueda suceder de forma natural. De manera tal de que si le colocan el limoncito, la pelotita, la monedita, está retrasando el proceso natural de curación de esa hernia. Si la mamá por curiosidad presiona esa pelotita, ¿qué siente? ¿Cómo es esa protuberancia? Pues lo que se siente es algo que como que al presionarlo como que se apachurra, Ajá. como que se desliza y se mete. Ok. Siente un deslizamiento. Y dependiendo de lo que esté dentro, ¿verdad? Porque si es intestino, va a sentir como burbujeo, Burbujeo. como aire, porque el intestino contiene líquido y contiene aire. ¿Y en cuánto tiempo eso se cura, por ejemplo? ¿O se le desinflama al bebé? Sí, lo que se recomienda es que no le hagan nada, simplemente estarlo vigilando con chequeo médico con el cirujano pediatra y esperar. Y nada de fajero, señores. Yo Nada de fajero. también cometí ese error porque me lo aconsejaron como madre primeriza, ¿verdad? Y uno a veces no investiga también. Y yo me acuerdo que le puse los fajeros y de repente como que mi instinto me dijo, no, esto, quitáselo. Al tiempo se lo quité porque más bien le genera calor a los bebés, es incomodidad y más el pañal. Sí, es algo que tenemos que insistir mucho porque también a veces los fajeros los ponen apretados y después el niño dicen que anda con cólico, pero es por lo que tiene apretado. Apretadísimo. Y entonces no deja que haya una buena circulación y movimiento de los gases intestinales. Y en nuestro país esto es lo más importante, educar a la población. Esta es una práctica que no tiene ninguna evidencia de tener absolutamente ningún beneficio. Toda la población nicaragüense debe de aprender esto, que cero fajeros, esto no ayuda en nada, más bien podría dificultar el movimiento de los intestinos y favorecer la aparición de cólicos. Muy bien. Nos pregunta Raquel, gracias por tu sintonía. A mi hija no le puse fajero y tiene el ombligo algo salido, tiene 2 años. Y seguramente le han de haber dicho, no le pusiste fajero. Sí, exactamente. Esta mamá probablemente ella se puede sentir hasta culpable Sí. del hecho de no ponerle fajero, le dio la hernia. Y en ningún momento eso no pudo haber sucedido. Lo que probablemente tenga es una hernia umbilical. Dependiendo, como le menciono, del tamaño de la hernia, uno puede esperar. No quiere decir que todas las hernias uno va a esperar Por supuesto. hasta los 3, 5 años. Hablando de la del ombligo, ¿verdad? Hay algunas que son muy grandes y esas no se espera. Porque es muy difícil que resuelvan. Cuando el defecto es muy grande, de aproximadamente 1.1 o 1.5 centímetros, esos defectos generalmente no cierran solos. No cierran solos. Y también la fortaleza del borde, de donde está el defecto, ¿verdad? Uno toca como médico esa orilla donde se siente la parte débil. Si eso lo siente uno como una telita de cebolla, es poco probable que vaya a ser. Ok, bueno Raquelita, si tenías algún sentimiento de culpabilidad, que se te quite ya con lo que nos acaba de decir del doctor. Y yo creo que lo mejor que ella debería de hacer es llevarla donde el pediatra para evitar cualquier cosa. Porque también, doctor, en el caso de las niñas, cuando tienen esta hernia umbilical y a futuro salen embarazadas, yo he visto madres que también tienen el ombligo bastante salido. ¿Tiene mucho que ver con las hernias en la infancia? Sí, pudo haber. De hecho, el embarazo predispone a la manifestación de una hernia umbilical que no se haya detectado anteriormente o que haya quedado una parte débil. Y claro, al estar embarazada aumenta la presión abdominal y este es un factor
que propicia que se manifieste la hernia umbilical. Pudo haber sido que una hernia umbilical no detectada durante la infancia o una hernia umbilical adquirida. Porque en los niños generalmente es congénita, nacen con ella. Pero también pueden haber hernias umbilicales adquiridas y es lo más común en el caso del embarazo. Ok, en el caso de Raquel que preguntaba, si la hernia que tiene su niña de 2 añitos, para recapitular, ¿en cuánto tiempo se supone que se le tiene que quitar o desinflamar porque se quita sola? Como mencionaba antes, puede haber una resolución espontánea y uno espera hasta los 3 o hasta los 5 años de edad. 5 años, ok, 5 años. Si no desaparece. Depende del tamaño, sí. Porque, o sea, debe de evaluarse el tamaño del la bultito. niña de Raquel debe de evaluarse. Porque a veces, como les digo, el tamaño es lo que también, el tamaño y las características de los bordes de la hernia. Aquí el tamaño importa. Claro, el tamaño sí. Y al examen físico es importante porque uno ve los bordes. Otra cosa importante también es de que a veces le hacen un ultrasonido y en el ultrasonido no les detecta la hernia. A veces no es posible detectarla por ultrasonido. Sí. Es importante recalcar que el diagnóstico se hace en el consultorio, con el examen físico. Eso es lo más importante. A veces hernias no detectadas en el ultrasonido se detectan al momento de examinar al paciente. Ok, en los bebés que padecen de estreñimiento, ¿podría generarle esto de los pujos una hernia o es un mito? Es lo mismo que pasa con el llanto, con la tos, con la diarrea. El estreñimiento son procesos que hacen de que se manifieste una hernia que antes no se había manifestado. Quizás ya estaba la debilidad y claro, el niño al caminar, al correr, al hacer esfuerzo físico, al tener una tos persistente, diarrea o estreñimiento, hace de que la debilidad del ombligo se manifieste como una hernia umbilical que ya existía, pero todavía el niño no tenía la actividad física como para que se manifestara. Muy bien, ahora vamos a entrar a la hernia inguinal. ¿Por qué se da esta hernia? ¿Cuáles son las causas? Sí. Existe un proceso dentro del desarrollo del bebé en el cual existe un área que se llama área inguinal o canal inguinal. Esta área se encuentra en la parte entre el abdomen y el inicio del muslo. O sea, donde se une el tronco con las extremidades, por así decir. Esa área inguinal normalmente en los bebés que están en la pancita de la mamá está abierto ese canal. Y luego al nacer se cierra. Hay una parte ahí que se llama conducto o proceso peritoneo vaginal. Esa estructura debe de cerrarse al nacimiento. Cuando esto no se cierra, entonces el bebé corre el riesgo de que en esa parte abierta pueda protruir contenido abdominal hacia la ingle. Y eso es lo que se conoce como hernia inguinal. Puede ser líquido, puede ser epiplom, puede ser intestino, puede ser ovario. Entonces, esta hernia es mucho más peligrosa. No podemos esperar hasta los 3 o 5 años como la hernia umbilical. Cuando uno detecta una hernia inguinal, debe de resolverse, por el riesgo de que lo que se introduzca en ese canal abierto se quede atrapado y sufra consecuencias de que no le llegue circulación. Y si es el caso, por ejemplo, del intestino o del ovario, poder tener complicaciones de circulación. En el intestino, por ejemplo, puede haber una necrosis, que es la muerte celular, perforación intestinal, peritonitis y poner en riesgo la vida. Y si es el ovario, la pérdida del ovario y las consecuencias que puede tener en la fertilidad. ¿El diagnóstico es el mismo del umbilical? Sí, es un abultamiento, una protrusión, claro, a nivel inguinal. Puede provocar dolor. Esta puede cambiar de tamaño en dependencia del día. Por ejemplo, en la mañana puede que esté en tamaño normal o un poco disminuido de volumen, y conforme el niño camina o hace esfuerzo físico, esto puede aumentar de tamaño. Entonces pueden haber oscilaciones de tamaño en el transcurso del día y dependiendo de lo que esté dentro
de la ingle. Claro, y dependiendo de eso es el tratamiento, supongo yo. El tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico. Debe de hacerse una cirugía que consiste en cerrar ese canalito que quedó abierto. Muy bien, ahora estamos hablando de este tipo de hernia inguinal en bebés, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esas hernias que los niños adquieren por levantar mucho peso? Yo me acuerdo muchísimo de eso, que cuando jugábamos decían, no anden levantando a su compañerito porque le puede salir una hernia. Estas hernias, ¿por qué aparecen? Ok. Generalmente en los niños las hernias son congénitas, son de nacimiento. Al igual que el umbilical, también el inguinal si vemos, es una parte que no se cerró o una parte que quedó débil. Esas son las causas. Las adquiridas son poco frecuentes. Se piensa más bien de que estas fuerzas o estos esfuerzos físicos ponen de manifiesto debilidades de la pared abdominal o defectos de cierre que no se habían detectado anteriormente. Wow. Entonces quizás sí quedó abierto el canalito, pero el niño todavía no ha hecho actividad física suficiente. Cuando el niño va creciendo, los músculos van aumentando, sus actividades van cambiando, él ya corre, ya levanta peso. Sí, sí. Y entonces quizás ya esta actividad física lo lleva a que se manifieste un defecto de cierre o una debilidad en la pared abdominal. Ok, muy interesante. Entonces ahí se pueden manifestar una hernia inguinal, una hernia umbilical o otras hernias que son menos frecuentes, pero también que hay que mencionarlas como son las hernias de la línea alba o de la línea media. Estas hernias se encuentran entre el ombligo y el tórax, o sea, y el pecho. Y esas generalmente se provoca también un abultamiento y puede haber dolor. Pero estas son menos frecuentes, se conocen como hernia epigástrica, hernia supraumbilical. Ok, perfecto. ¿Y la otra? Aparte de, esa es la alba. Sí, es la misma. La misma. Hernias de la línea alba, hernias de la línea media. La media es la misma. Sí, entonces. y las dos de las más frecuentes de estas se conocen como supraumbilical o epigástrica. Ok, retrocediendo un poquito a la parte de la mujer embarazada que está predispuesta a tener una hernia, cuando tiene el bebé, ¿su ombligo vuelve a la normalidad o le queda con esa forma abultada? Depende. Generalmente quedan con la hernia. ¿Quedan con la hernia? Sí, quedan con la hernia. Queda ahí el defecto. Porque sí pueden haber cambios después en el posparto, pero ya la parte que quedó ahí adquirida generalmente persiste. Eso solo se... No es como en el niño. Ajá, en el niño era algo de nacimiento, en las mujeres generalmente es algo adquirido. Algo adquirido. Entonces, y en este caso podría someterse a algo ya estético, entonces, porque no le va a causar ninguna molestia. Sí, esto es una ventaja ya que mencionas esto. En el caso de las niñas, pues las niñas esperan algún día lucir su ombliguito y entonces cuando tienen esa hernia umbilical les afecta mucho. Claro, su autoestima. Su autoestima, y entonces, aparte de corregirles la hernia, a veces es necesario hacerle una cirugía estética ahí porque ya está muy pronunciada la hernia y no solamente basta con cerrarles el defecto, sino que también hay que reconstruirles el ombligo. O sea que sí se puede, porque realmente más allá de la parte, porque no causa ningún dolor ya ni nada, sino es más que todo la parte emocional, sobre todo pues en la adolescencia también, si están este tipo de abultamientos, ¿no?